Isaac del Toro perdió hoy el sprint. Llegó a la línea de meta en Bad Dürkheim rueda a rueda, emparejado contra un italiano, se levantó del sillín, apretó los dientes, dio el último golpe de pedal y lo perdió. Segundo. Otra vez segundo en una llegada masiva. Y cuando bajó de la bicicleta, los jueces le quitaron la camiseta verde de los puntos que llevaba puesta y le colocaron encima el maillot azul de líder absoluto de la Vuelta a Alemania, 52 segundos. Esa es la ventaja astronómica con la que el mexicano se acuesta hoy. Ayer estaba 6 segundos por detrás, hoy va 52 por delante. Y todo eso pasó en solo 1 kilómetro y 600 metros de carretera, en una subida de la que nadie hablaba antes de salir. Hoy hay 3 cosas fundamentales que te voy a contar. La primera es la más obvia, dónde rompió del Toro esta carrera en 2 y por qué el hombre que vestía la camiseta de líder no pudo hacer absolutamente nada para seguirlo. La segunda no te la va a contar nadie más en todo Internet y para mí es la mejor historia del día. Hubo un corredor del UAE Team Emirates que se puso al frente justo antes del hachazo y lo colocó en el sitio milimétrico para atacar. Cuando te diga quién es ese hombre y lo que ese ciclista ganó en esta misma carrera hace 5 años, te va a cambiar la cara por completo. Y la tercera es lo que se juega mañana, porque no es una jornada más. Isaac del Toro puede lograr algo que no ha hecho nunca ningún mexicano en la historia de esta competencia. Si te gusta el ciclismo contado con los datos reales sobre la mesa y sin inventar nada, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. Mañana cerramos la cobertura y vas a tener el análisis definitivo. Gracias por ver mi video completo. Para entender lo que pasó y el que pasó hoy, hay que empezar obligatoriamente por el número 6. 6 segundos. Con esa diferencia exacta salió Isaac del Toro esta mañana desde la rampa de salida en Herxheim. Hagamos una recapitulación rápida para poner todas las piezas del rompecabezas en orden antes de meternos de lleno en lo que ocurrió en la montaña. El martes del Toro comenzó esta carrera dando un golpe de autoridad brutal. Ganó el prólogo inicial y se vistió inmediatamente con el maillot de líder. El jueves, en la segunda jornada de la competencia, un francés del equipo Visma-Lease Bike llamado Luis Barré lanzó un ataque sorpresivo a 2 kilómetros de la línea de meta. Se fue completamente solo y le arrebató la camiseta de líder al mexicano. Y ayer, en una etapa de perfil totalmente en llano que parecía reservada únicamente para los velocistas puros, del Toro entró en la posición 61 del pelotón, pero ejecutó una maniobra magistral en el sprint intermedio bonificado de Belgaim para ganar 3 segundos clave. De 9 segundos de ventaja que tenía el francés, la brecha se redujo a solo 6. Y aquí hay un apunte sumamente importante que medio Internet y muchísimos portales de noticias siguen escribiendo mal. La camiseta de líder absoluto en la Vuelta a Alemania no es de color amarillo como en el Tour de Francia. En esta carrera la camiseta es azul y desde aquel movimiento del jueves. Llevaba sobre sus espaldas el francés Luis Barré. 6 segundos de margen entre los dos hombres más fuertes de la carrera y por delante aguardaba el día más exigente, peligroso y agotador de toda la semana. Además, te dejo un detalle visual crucial para que entiendas lo que se vio en la retransmisión de televisión. Hoy del Toro no salió a correr vestido de blanco con el uniforme habitual de su equipo, ni tampoco de azul. Salió vestido completamente de verde porque ocupaba el primer lugar en la clasificación por puntos. El corredor del dorsal número 11, el que vestía de verde brillante en medio del pelotón, ese era el ensenadense. Sobre el papel y en las matemáticas frías de cualquier planilla, segundos no representan absolutamente nada. En la práctica real del ciclismo profesional de máximo nivel, 6 segundos son un abismo gigantesco. ¿Qué? Porque para quitarle esos 6 segundos al líder de la carrera hay que dejar tirado sobre el asfalto al hombre que ostenta la camiseta azul. Y hasta antes de arrancar la jornada de hoy, nadie en todo el pelotón del Tour de Alemania había conseguido descolgar a Luis Barré de su rueda. La etapa de hoy es lo que en el ambiente del ciclismo se conoce con el nombre de la etapa reina, la jornada más dura, la más traicionera de toda la competencia y la que verdaderamente reparte las cartas entre los aspirantes al título. Un trazado implacable de 170 kilómetros y 800 metros comprendido entre Exain-Beilandau y la meta instalada en Bad Dürkheim, dentro de la exigente región del Palatinado, en el suroeste del territorio alemán.
La hoja de ruta marcaba un desnivel positivo acumulado de 317 metros y un total de 5 puertos puntuables distribuidos a lo largo del día. Y ojo con la arquitectura de esta etapa, porque aquí radica uno de los grandes secretos del ciclismo moderno. En este recorrido no había un puerto largo de 20 kilómetros desde ascensión continuada donde un escalador puro pueda ir marcando un ritmo asfixiante para soltar a los rivales por puro desgaste de vatios. Aquí el terreno ofrecía 5 subidas cortas, explosivas y durísimas, de las cuales ninguna llegaba a superar los 6 kilómetros de longitud. El paso por Lolosrue, la ascensión al puerto del Calmit en 2 ocasiones consecutivas, y ya en el tramo decisivo de la tarde 2 rampas cortas pero sumamente empinadas, el Rotstey y el muro de Annaberg. Subir, bajar, subir y volver a bajar hasta en 5 oportunidades diferentes durante más de 4 horas de esfuerzo continuo. Entre subida y subida, el mapa presentaba tramos de carretera abierta y veloz donde cualquier corredor que se quedara descolgado en el ascenso podía reengancharse al grupo si contaba con compañeros de equipo que tiraran de él. Y por si todo este perfil rompepierna fuera poco para poner a prueba la resistencia de los ciclistas, hoy apareció en escena un elemento destructivo que no estaba presupuestado en el libro de ruta inicial, la lluvia torrencial. Llovió a mares durante la mayor parte de la jornada. La televisión alemana ofreció imágenes impactantes de la carretera convertida en un auténtico río de agua, con tramos donde caían chaparrones enormes que bajaban la temperatura ambiente hasta los 18 grados centígrados. Ese frío húmedo y constante metido dentro del cuerpo va vaciando los depósitos de glucógeno y agotando la musculatura de las piernas sin que el corredor lo note al principio. A las 4 horas de competencia sobre el asfalto mojado, el ciclista que rodaba fuerte por la mañana de repente se encuentra sin un gramo de energía para responder a los cambios de ritmo. Cuando faltaban unos 35 kilómetros para la línea de meta, la tormenta finalmente dio una tregua y el asfalto comenzó a secarse de forma progresiva, pero el daño físico y psicológico ya estaba completamente hecho en el cuerpo de los ciclistas. Cuando llegó la hora de la verdad, en el pelotón principal, solo quedaban los corredores con las piernas justas para sobrevivir a 5 puertos, más de 1.000 metros de desnivel acumulado y una marea de agua helada encima. Ese era el escenario exacto donde se iba a decidir el Tour de Alemania. Al principio de la jornada las cosas arrancaron bajo el libreto habitual de las grandes pruebas por etapas. Se formó la escapada del día con un grupo de corredores de equipos pequeños buscando desesperadamente su minuto de gloria. En televisión y peleando por los puntos intermedios de la montaña. Sin embargo, la ilusión de los fugitivos duró muy poco tiempo en la carretera. Apenas a los 57 kilómetros del inicio de la etapa, el pelotón principal aceleró el paso, dio caza a todos los escapados de un plumazo y neutralizó por completo la carrera. 57 kilómetros de esfuerzo agónico bajo el agua para la fuga y de vuelta al punto de partida para todos. En las primeras ascensiones de la jornada, superando el paso por Lolosrue y las primeras rampas del duro puerto del Calmit, el ciclista alemán Miguel Heidemann, perteneciente a la modesta escuadra del Rennveradnet, se adjudicó la mayoría de los puntos de la montaña. Un premio de consolación sumamente valioso para un equipo continental que corría en su propio país y frente a su público. Pero poco después, en la peligrosa bajada técnica de Johannes Creus, con el asfalto brillando por la humedad, el veterano portugués del Movistar Team, Nelson Oliveira, saltó con violencia en solitario del grupo principal. Oliveira imprimió un paso devastador de rodador y llegó a construir una ventaja que superó holgadamente el minuto de margen sobre el lote de los favoritos a falta de 60 kilómetros para la meta. Cuando en las imágenes de la transmisión internacional ves a un rodador de la clase de Oliveira rodar en solitario con más de un minuto de brecha en un terreno rompepiernas, la primera tentación es pensar que se vaya a llevar la etapa con autoridad. Pero la realidad en el ciclismo profesional es mucho más fría. Casi nunca llegan esas aventuras en solitario a tan larga distancia, pero obligan al pelotón perseguidor a apretar el paso a fondo para cazarlo, generando un desgaste salvaje en la musculatura de todos los corredores que vienen por detrás. Y justo mientras la atención del público estaba centrada en la cabalgada solitaria de Oliveira en la parte delantera, algo gravísimo y determinante estaba ocurriendo en la parte trasera del grupo,
sin que prácticamente ningún comentarista de la televisión lo señalara en vivo. El pelotón principal sufrió una severa fractura debido al ritmo frenético y a la tensión de la lluvia, y Louis Barré, el maillot azul de líder absoluto de la competencia, quedó peligrosamente atrapado en un grupo cortado de apenas 10 corredores a falta de 4 horas para el cierre de la jornada. 10 hombres únicamente, y entre ellos el líder de la carrera totalmente aislado de sus gregarios. Eso en el lenguaje no escrito del ciclismo de máximo nivel es una enorme señal de humo en el horizonte. Significaba única y exclusivamente dos cosas. La primera, que el corredor francés, que vestía el maillot azul, no estaba teniendo su mejor día físico ni contaba con las piernas ideales para defender su posición. Y la segunda, que en la estructura del UAE Team Emirates ya se habían dado cuenta de esa debilidad y estaban listos para oler la sangre en la carretera. Además, hay que recordar el contexto con el que Isaac del Toro encaró esta competencia en suelo germano. El pasado martes, inmediatamente después de cruzar la meta y ganar el prólogo inaugural en Alemania, el propio ciclista ensenadense dejó una declaración textual ante los micrófonos oficiales que conviene repasar con atención. Me siento muy bien encima de la bicicleta, pero mentalmente todavía. Necesito recuperarme un poco. Lo dijo el propio corredor, no es una especulación. Del Toro venía de competir al máximo nivel en 3 semanas brutales en el Tour de Francia, donde logró subir al podio final en París acumulando el desgaste físico y mental más bestia que existe en todo el deporte profesional. Con esa carga de kilómetros sobre las espaldas, la exhibición táctica y física que firmó el mexicano en la montaña alemana cobra un mérito infinitamente mayor. Y aquí es donde aparece el nombre propio que te prometí al principio de la historia, y que prácticamente ningún portal de noticias ha destacado como se merece. Cuando el grupo de los elegidos llegó a las faldas del cuarto puerto del día, la escuadra del UAE Team Emirates decidió tomar el control absoluto del lote principal. El hombre que se puso al frente a tirar con un paso asfixiante, el que endureció la ascensión para destrozar las piernas de los rivales y colocar a Isaac del Toro en la posición milimétrica exacta desde la que hay que lanzar un ataque ganador, se llama Nils Politt. Nils Politt es un ciclista alemán de casi 1,92 metros de estatura. Es lo que en el ambiente ciclista se conoce como un rodador pesado o un especialista en terreno plano, un hombre diseñado genéticamente para volar en las clásicas del norte, luchar contra el viento de costado y destrozar los adoquines de la Paris-Roubaix. No es un escalador puro ni mucho menos un ciclista hecho para disputar etapas con más de 3.000 metros de desnivel acumulado. Pero aquí viene la historia alucinante del día. Nils Politt fue el ganador absoluto del Tour de Alemania en el año 2021. Es decir, el hombre que hoy se vació en la carretera sacrificó sus propias opciones y quemó sus piernas hasta el límite para poner a un joven mexicano de 22 años en la posición exacta desde la cual se gana esta carrera. Es un ex campeón absoluto de esta misma competencia en su propio país, corriendo frente a su afición y trabajando como un gregario humilde para un compañero de equipo. Y no era la primera vez que lo hacía en la semana. Ayer, en el sprint intermedio bonificado de Belgaim, el hombre que entró pegado a la rueda del Toro y se adueñó de los 2 segundos restantes para taparle el paso a los rivales fue el propio Politt. Esos detalles no ocurren por casualidad, ocurren cuando un corredor experimentado que ya ha ganado los trofeos más importantes entiende que su trabajo del día es construir el triunfo de su líder. En el ciclismo siempre se habla de los que cruzan la meta levantando los brazos, pero muy pocas veces se le rinde tributo a los gregarios de lujo que colocan la carrera en bandeja de plata. Hoy, el hombre que colocó a Del Toro en el lugar preciso tiene guardado en su casa exactamente el mismo trofeo de campeón que el ensenadense va a levantar ante el mundo. La subida en la que se decidió absolutamente todo en esta vuelta a Alemania se llama el Rotstage y sobre el papel es una rampa. Pequeña, apenas 1.100 metros al 8% de pendiente media. En el perfil de la etapa es una simple arruga entre montañas. Coronaba exactamente en el kilómetro 136,5 de la jornada, lo que significa que Isaac del Toro lanzó su hachazo salvaje a casi 35 kilómetros de la línea de meta. Y aquí está el detalle táctico magistral que casi nadie va a contarte hoy. El Rotstage no era la última subida del día. 18 kilómetros más adelante aguardaba el temible murmuro de Annaberg,
una rampa de 2 kilómetros al 6% ubicada a solo 16 kilómetros de la llegada. Ese era el sitio obvio, el punto estratégico donde todo el pelotón y los directores del Visma esperaban que pasara algo. Del Toro no esperó al sitio obvio. Atacó en el Roadstake 18 kilómetros antes de lo previsto por sus rivales, agarrando al grupo del líder mirando para otro lado. Si atacas en los puertos grandes a 60 de meta, te persiguen 10 equipos organizados y te cazan en el llano. Si esperas a la Naberg, el maillot azul va cómodo sobre tu rueda protegido por sus hombres. Atacar en el Roadstake fue la jugada perfecta. Era un tramo lo bastante duro para destrozar al grupo y lo bastante cercano para que no diera tiempo a organizar un tren de persecución tras el descenso. En el instante exacto en que Nils Polit apartó la rueda, Del Toro lanzó una aceleración devastadora. Louis Barré intentó responder al cambio de ritmo con la desesperación de quien ve cómo se le escapa el triunfo de su vida, pero se quedó clavado sobre el asfalto mojado sin gas en las piernas, perdiendo contacto de forma definitiva. Por detrás, el único corredor en todo el pelotón capaz de reaccionar fue el joven italiano Giulio Pellitisari del Red Bull Bora Hansgrohe, quien saltó a fuego para conectar con el mexicano y con el portugués Nelson Oliveira en la parte delantera de la prueba. Los tres colaboraron en los tramos de falso plano para hundir definitivamente las opciones del maillot azul. En el sprint final mano a mano sobre la recta de meta en Bad Dürkheim, Pellizzari logró meter la rueda por milímetros ante Del Toro para adjudicarse la victoria de etapa. El ensenadense fue segundo, quedándose otra vez a las puertas del triunfo parcial. Pero cuando bajó de la bicicleta, la historia real se puso sobre la mesa. Louis Barré cruzó la meta, perdiendo 102 segundos netos en la clasificación general. De estar a 6 segundos por detrás por la mañana, Isaac Del Toro pasó a vestir el maillot azul como líder absoluto con un margen aplastante de 52 segundos a su favor a falta de una sola jornada. Lo que ha firmado Isaac Del Toro en esta jornada reina es una exhibición antológica que entrará directa a los libros de historia del deporte latinoamericano. Transformar una desventaja de 6 segundos en un liderato absoluto de 52 segundos en solo 1,6 kilómetros de aceleración pura demuestra que el mexicano no solo posee un motor privilegiado en la alta montaña, sino que corre con una lucidez táctica impropia de un joven de 22 años. Mañana se disputa la última etapa de la Vuelta a Alemania 2026, una jornada corta de perfil eminentemente llano donde el UAE Team Emirates solo tendrá que controlar los intentos de fuga para escoltar al ensenadense hasta el podio final. Salvo una catástrofe totalmente imprevista, Isaac Del Toro se convertirá en el primer ciclista mexicano en la historia en coronarse campeón absoluto de esta prestigiosa carrera por etapas del calendario europeo, inscribiendo su nombre al lado de grandes figuras del World Tour. El golpe sobre la mesa dado hoy en las carreteras del Palatinado envía un mensaje demoledor a todas las estructuras rivales. Del Toro no necesita grandes montañas de 20 kilómetros para marcar diferencias devastadoras. Le bastan unos pocos cientos de metros de pendiente, la lectura correcta de él. Momento preciso y la valentía de atacar exactamente donde nadie lo espera. Te dejo la pregunta sobre la mesa para que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que este ataque a 35 kilómetros de meta en el Roadstake es la mejor maniobra táctica de Isaac Del Toro en lo que va de temporada o consideras que el Visma cometió un error grave al no marcarlo de cerca? Desde el inicio, te leo abajo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. Gracias por ver mi video completo.